Hola, hola a todas y a todos, buenos días. Aunque esto es una grabación que estoy haciendo en la noche antes de quedarme sin pila. Igual todos hemos sido afectados por la contingencia en mayor o menor medida. Afortunados somos los que pues no hemos sufrido, ¿no? Aunque hay otras personas pues que sí se han visto un poco más afectadas, ¿no? Y bueno, esto es pues parte de la reflexión y esto es algo que me encanta a mí, sobre todo en el tema de la ética. La clase pasada hablábamos sobre la importancia de tener en consideración la ética como algo que tiene que ver con el estudio en tanto que fines. Y bueno, eso creo que es la mayor virtud eh, que tiene el estudio de la ética, porque al final de cuentas todos los fines que nosotros buscamos es el mejor, el más ideal, el que yo pienso, el que yo considero que es lo que compete, lo que se debe desarrollar. Y bueno, en los casos límites, en momentos de emergencia, es cuando realmente nuestra racionalidad se pone a prueba. Y esa es la parte fundamental porque, bueno, ante una contingencia, ante un problema, qué es lo que puedo hacer, cómo quiero reaccionar, pues no es tan sencillo en aras de el uso de mi facultad racional, porque bueno, lo primero que me viene es un instinto de supervivencia y eso tiene que ver y tenemos que tener muy, muy claro cada vez que hacemos un estudio y tenemos en cuenta cuestiones éticas que nuestra reacción va a ser una reacción de un ser humano aunque nos gustaría tener reacciones sobrehumanas, tener reacciones muy estoicas, en las que pudiéramos aguantar, nuestra primera reacción puede ser de coraje, puede ser de desesperación, puede ser de tristeza, y bueno, eso es algo que tenemos que estar siempre en una constante reflexión, porque como veíamos en las otras clases, esta reflexión es la que nos lleva al final de cuentas a conocernos a nosotros mismos y el conocernos a nosotros mismos es también una de las partes de las sintonías fundamentales de la ética, ¿no? Porque lo que se trata y de lo que se trata es de conocernos a nosotros mismos. Y bueno, tal pareciera que este sería el examen que la vida nos da al el estudio de la ética, porque de nada sirve hablar y hablar y hablar y decirlo y a la mera hora enfrentarnos ante una problemática y salir corriendo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sucedió en la antigüedad griega. Ustedes pueden ver documentado algunos casos en Diógenes Laercio de algunos cínicos que proyectaban y promulgaban y hablaban de la importancia de abandonar todas las riquezas y que se suicidan o se lanzan a la depresión cuando pierden todas sus riquezas, ¿no? Y eso es bueno, es de las cosas que tenemos que estar siempre en consideración y siempre pensándolo, ¿no? ¿Qué y cómo debo de reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Y bueno, lo que estamos viviendo, al menos aquí específicamente en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, también en el estado de Texas, en el norte de México, es cuando es con estos apagones que han surgido por la contingencia ambiental. Y bueno, parece que nos, como se dice coloquialmente, nos llueve sobre mojado, porque bueno, estamos aislados, al menos teníamos el cierto refugio de la comodidad, a través de los usos electrónicos, de ver televisión o poder yo hacer uso de un distractor ante mí mismo, pero bueno, la falta de energía eléctrica, el estar encerrados, el padecer el frío, nos obliga a estar con la peor compañía posible, que es uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando uno está dejándolo todo en aras, todas sus comodidades, en aras de cosas que nos pueden causar incomodidad, ¿no? Y bueno, esto genera pues coraje, es natural, es obvio, y genera una tendencia natural del ser humano, que es una tendencia prerracional, podría yo decirle así, de buscar una explicación, ¿no? Y la primera explicación es ver la causa, ¿no? Pero en términos éticos, bueno, en términos morales, cuando nosotros buscamos las causas de un problema, no las buscamos en el análisis de qué fue lo que lo originó, sino que la moral siempre nos maneja esta idea de la causalidad. Algo sucede por algo, ¿sí?
Y bueno, ese algo es el origen la que tiene la responsabilidad de lo sucedido, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la causa responsable de las vicisitudes, de los problemas que tenemos? Y por ahí decimos un chino loco que se le ocurrió comer un murciélago, ¿no? Y él es el culpable, ¿no? Si se fijan, la responsabilidad pasa de ser la mera idea de la causalidad a buscar la culpabilidad. ¿Quién es? ¿No? ¿A quién voy yo a exigirle que mi satisfacción, que mi bien, lo que yo considero como bueno, como lo que me era lo mejor, lo que me daba vida, ha sido arrebatado? Y obviamente que es natural que busquemos eso, ¿no? Y bueno, buscar a ese responsable nos da cierta idea de justicia, porque desde el punto de vista moral, incluso jurídico, el causante es el responsable, es por consiguiente el culpable, y es a quien podemos atribuirle que nos retribuya el bien perdido, ¿no? En este caso, el de la luz, ¿no? Está inmediatamente, lo pudimos ver a través de los medios, ven buscar al culpable, no al responsable, no la causa real de lo que está sucediendo, sino al culpable. Y inmediatamente, pues bueno, la culpabilidad se nos mostró en términos de quién es la persona, ¿sí?, culpable, ¿no? ¿Quién nos está haciendo este daño? Y bueno, del lado derecho, del lado izquierdo, los de enfrente, los de atrás, escogieron a su personaje favorito, porque al final de cuentas, como lo mencionaba en la vez pasada, la moral nos tiene ciertas ideas, ciertos prejuicios que nos facilitan, ¿no?, la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, buscar la causa, ¿no? Si ya tenemos a los culpables específicos, pues bueno, ahí volteamos a ver a los sospechosos de siempre, ¿no? En términos, por ejemplo, de cultura pop, en la película de Casablanca se maneja mucho esa visión, ¿no? En una de las escenas, ya casi de las finales, después de suceder un asesinato ahí en Casablanca, que es un magnicidio, ¿no? Está la policía investigando y bueno, inmediatamente la policía dice, ¿no?, busquemos a los sospechosos habituales, ¿no? En lugar de hacer una investigación más profunda. Generalmente esa es nuestra primera reacción, el sospechoso habitual, ¿no? En términos del ámbito del espacio público, el sospechoso habitual va a ser el gobernante en turno, según el nivel que tengamos, ¿no?, según cómo queramos discutirlo, o si no tenemos identificado a ese culpable, ¿no? Ahora sí que estoy a la luz de las velas, pues entonces buscamos a la teoría de la conspiración, ¿no? ¿Quién es aquel que está moviendo los hilos y manejándolos, ¿no? Y toda esta visión así como que perversa de que nos quieren manipular. Pero bueno, en términos de catástrofes, en términos de problemáticas, de situaciones, pues las cosas no son tan sencillas, ¿no? Las cuestiones son un poco más complicadas, ¿no? Y eso nos obliga a salir del área de confort, porque pensar inmediatamente, esto es culpa de señalar, ¿no? Él es el culpable, él debe de pagármelas, él es el que está haciendo las cosas mal, hay que ahorcarlo, hay que quitarlo, ¿no? Hay que utilizar la venganza social de la democracia, ¿no? Es inmediatamente el movimiento. De hecho, es algo muy interesante eh, en este sentido, porque la crítica, por ejemplo, que tenían Sócrates y Platón sobre la democracia era esta idea, ¿no? La democracia es un sistema político que, en lo personal, que creo que es el mejor de todos los gobiernos posibles, sí y solo sí estamos acostumbrados a, ante situaciones como estas, no reaccionar a la búsqueda del culpable, sino reaccionar a la búsqueda del bien que estamos teniendo o que estamos perdiendo, ¿no? Porque aquí lo que está es que perdimos un satisfactor, perdimos algo que yo consideraba bueno, ¿no?, como la luz eléctrica, y hay de dos caminos, ¿no? Buscar al culpable habitual, ¿no?, que recorrido de estos días lo he escuchado, es culpa de Andrés Manuel López Obrador, otros me han dicho es culpa de Javier Corral, ¿no? Y otros me han dicho que es culpa de las transnacionales que quieren imponernos los costos de la energía,
y otros, pues han dicho, ¿no? Que en cierta manera esto es un castigo por la manera en la que hemos estado tratando al mundo. Y bueno, en realidad la cosa no se resolvería en ese punto. Sí hay responsabilidades a nivel de los gobernantes y de los servidores públicos en ciertas situaciones que luego llegan a suceder, pero hay otras en las que se escapan de nuestra capacidad, ¿no? Se escapan de nuestra posibilidad de reaccionar y que dependen más bien de nuestra capacidad de respuesta y resiliencia, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos, ¿no? Y bueno, lo que nos lleva entonces a hacer una segunda reflexión. Ante estos problemas límites, ¿no? ¿Qué nos plantearía la ética? La ética nos plantearía, esto es un problema límite, esto es un problema, y este es el problema límite de los más sencillos, ¿no? ¿Cómo quejarme? Porque no tengo luz, ¿no? Eh, o cómo quejarme de esta administración de la luz eléctrica. Bueno, la ética nos plantearía más bien en buscar cómo resolver el problema, no tanto en buscar responsables para ello. La primera acción, que es lo que hay que hacer, es resolver el problema. Nosotros no podemos, en términos éticos, establecer quién es el culpable si antes no resolvemos el problema. Es incluso irresponsable, ¿no? El dejar todo tirado ahí antes que prosigamos a nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que buscar la solución. Y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Aquí lo primero es, no busquemos culpables, no busquemos responsables, más bien busquemos resolver o hacernos de la satisfacción inmediata, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy por quedarme sin batería y me encanta dar los cursos de ética, en lugar de refunfuñar porque me quedé sin luz, es más bien, ¿qué hago? Previendo a lo que sucede para preparar el curso de ética y dejarlo listo en caso de que pueda o no, fíjense, yo no sé si ahorita a lo mejor en el transcurso del curso vuelve la luz, que estoy grabando, o el día de mañana ya habrá luz justo en la mañana y yo me preparé demasiado, ¿no? Pero eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? La capacidad racional es lo primero que te dice, ¿no? Y para ello tenemos que aprender a detenernos, pero hay un método, ¿no? El primero es, antes de buscar culpables, es resolvamos el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Qué necesitamos hacer primero? ¿No? Y bueno, en este sentido, antes de cualquier cosa, antes de buscar responsables, culpables, etcétera, entonces resolvamos, ¿no? Juntemos velas, juguemos con las luces para ver que las podamos acomodar, buscarlas antes de que se vaya la luz, ¿no? Acomodarlas de tal manera que la cámara me pueda ver, grabarme, checar cuánta pila me queda para poder grabar y estar al pendiente, y bueno, dar el curso, ¿no? Eso es lo primero, resolver, ¿no? Hacernos de nuestro satisfactor. Después, habrá tiempo de hacer la reflexión. Pero si se fijan, no hay un proceso irracional en este camino, es un proceso racional. Hay que tenerlo en mente, hay que estarlo pensando, ¿no? Primero, resolvamos, ¿no? Que es la parte en la que podríamos aplicar una de las metodologías éticas más importantes, que es el pragmatismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo más práctico? Bueno, resolver el problema. Ya que lo resuelva, ¿sí? Al menos de inmediato, entonces paso al proceso de investigar, ya cuando esté en la posibilidad, ¿sí? De investigar y seguir con pies de plomo los caminos de lo que sucede, ¿no? Y poder indagar a profundidad, ¿no? Ya resolví mi problema de la luz, mi problema eléctrico, ya pude dar el curso, ahora sí, ya en la tranquilidad, cuando le ponga stop, investigaré, ¿no? Qué es lo que sucedió. Bueno, les adelanto porque he estado investigando todo este proceso, porque al final de cuentas ya esto, en cierta manera, lo había previsto, me había preparado para que el día de mañana a lo mejor tuviera que grabar el curso y bueno, no estar corriendo y buscando velas a momento en el que ya no hay velas y por lo tanto se iban a encarecer y siempre tenerlas a la mano, investigar qué es lo que está sucediendo, quién es el culpable, ¿no? Y cuál es el problema. Y lo más interesante es que aquí entonces la ética hace uso de la historia, ¿no? Necesitamos conocer la historia. Por eso en filosofía es muy importante y desde la preparatoria se enseña la filosofía en términos históricos. Quizá no explicados y no hemos podido los filósofos, es un error de nosotros los filósofos, de explicarles por qué ese culto a la historia, ¿no? Culto
al pensamiento atrás, ¿no? Y no es tanto porque adoremos a Sócrates, a Platón o a Aristóteles, sino que el saber indagar y ir en retroceso nos permite ver las cuestiones en una forma más grande, porque al final de cuentas, si vamos a buscar las causas de un fenómeno social, las causas de un fenómeno social nunca son inmediatas, ¿no? Tienen que ver, sí, con hechos inmediatos, en un momento específico, con un hecho como que es una tormenta invernal que está afectando el norte y sur norte de México y sur de los Estados Unidos, específicamente en Texas, pero interesantemente, este fenómeno no es nuevo, ¿no? De hecho, en ese sentido, y hay una línea de investigación, alguna vez lo platiqué con el maestro Jesús Araiza, a lo mejor y me ve, ¿no? Pero una vez platicábamos y le decía, a mí me parece que Aristóteles, toda la obra de Aristóteles la hace pensando en términos de su texto de la ética, porque al final de cuentas Aristóteles dice que la política es la suma ciencia, la mejor de todas las ciencias, y bueno, la ética es la ciencia auxiliar de la mejor de todas las ciencias, ¿no? Entonces, las otras obras como meteorología, como la física, la metafísica de Aristóteles, ¿cuál es su función en esta idea que tiene Aristóteles que la mejor ciencia de todas es la política y luego le secunda la ética? ¿No? Y bueno, el conocer todo eso y conocer sobre la naturaleza, el entorno, me permite también yo poder tomar decisiones en términos políticos y tomar decisiones en términos éticos, ¿no? Y bueno, conocer un poco de meteorología nos permitiría saber algo, ¿no? Y quitarnos a veces ese coraje y jugar a buscar otro tipo de acciones como la resignación, ¿no? Podremos tener mucho coraje en este momento y buscar quien nos la pague en lugar de quien nos la debe y decir que es culpa del gobernante en turno, pero la realidad es que al planeta y al clima no le interesa quién esté gobernando y quién esté en el poder, ¿no? O sea, ella incluso tiende a ser cíclica. Si lo observamos, de hecho, estamos cumpliendo un ciclo de 10 años con esta tormenta invernal y apagón casi perfecto y milimétrico, ¿no? La última vez que sucedió una tormenta similar que afectó Texas, ¿no? Y afectó el norte de México, específicamente la ciudad de Chihuahua, fue hace 10 años, casi con precisión numérica, ¿no? Saber eso nos permite saber algunas cuestiones, ¿no? Y ver cómo estamos reaccionando, ¿no? De ahí nos vamos al estudio meteorológico y vemos si se puede planear esto o no se puede planear, si hubo estudios suficientes o no hubo estudios suficientes y qué es lo que debemos de hacer. Aquí es la cuestión importante, ¿no? Esta indagación ética que hacemos no se hace para resolver el problema porque el problema pues está más allá de nuestra capacidad en la resolución, tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? A lo mejor podemos paliar, podemos mediar el impacto que estos cambio climático nos está afectando, pero desafortunadamente no podemos hacer algo muy específico. Pero sí me permite a mí estar en mente y teniendo en mente la planeación. Por ejemplo, ahora nos pegó el efecto del frío, pero bueno, ya medio sabíamos que podía pegarnos, ¿no? Y se nos avisó con tiempo, ¿no? Esta es una de las cuestiones importantes. Uno tiene que estar involucrado en términos políticos para sufrir lo menos posible, ¿no? Si estamos acostumbrados a ver lo que las noticias nos dicen, lo que los medios, lo que la información pública nos dice, sabríamos y habíamos preparado de antemano este proceso, ¿no? De qué viene y cómo debemos reaccionar ante cualquier eventualidad, ¿no? Que afortunadamente hoy la ciencia nos da al menos 24 horas de ventaja ante este tipo de situaciones. En algunas ocasiones pueden ser nada más de minutos, pero son minutos suficientes o segundos suficientes para salvar la vida, ¿no? Y bueno, en este proceso sigo en la indagación, busco cuál es el origen histórico. Podríamos ver que este problema energético que tenemos en el norte de México no solo tiene que ver con el aumento de la demanda en la energía eléctrica, sino con un problema histórico. Y ahí les va, esto no es un problema del neoliberalismo, no es un problema de las políticas gubernamentales de hoy
o anteriores, sino interesantemente tiene que ver con un problema más ancestral, que es la soberanía energética y la soberanía específica que tiene Texas y que ha peleado Texas durante toda su vida. Es algo muy interesante como algo tan pequeño, ¿no? Que pensábamos superado, al menos en términos históricos. Por ejemplo, en el caso de México, nuestra relación con nuestros hermanos tejanos, ¿no? Sigue siendo conflictiva en este sentido, ¿no? Ustedes pueden checar, a Texas le pasó lo mismo hace 10 años, y constantemente les está pasando esto por cierto tipo de decisiones y visiones que se tienen acerca de los energéticos que están dentro de su territorio. Esta idea de que los energéticos son propiedad, y lo que ellos producen y lo que de ellos benefician son propiedad de quien los tiene en su territorio. Algo muy interesante en cierta manera en esa mezcla entre la visión mexicana de la nación en la que surge Texas, y un poco mezclada con la visión del libre comercio liberal de Inglaterra, ¿no? Lo que da por como fusión esta idea de que Texas como estado tiene soberanía energética, porque todo lo que está en su suelo es de los tejanos, aunque lo pueden explotar de forma privada, ¿no? Eso ha llevado a cierta saturación y cierta incapacidad que luego tiene Texas para responder a ciertos problemas en las contingencias ambientales que les pasan a sí mismo, que bueno, por consiguiente los llevó a no podernos abastecer de energía suficiente a nosotros. Aunque le quisiera echar la culpa yo a una ideología política, aunque yo le quisiera echar la culpa a un gobernante, realmente en aras y en vista de la historia podríamos saber realmente cuál es el problema, porque aunque cambiáramos, y yo lo supongo, si nos volviéramos socialistas o nos volviéramos comunistas en esta idea de ir dar una vuelta de 180 grados en contra del capitalismo, en las posturas que le llaman o mal llaman neoliberales, pues en realidad seguiríamos sufriendo lo mismo, porque el problema no es y el culpable no está aquí, ¿sí? Sino el culpable está en otro lado y tiene que ver con ciertas relaciones históricas, ¿no? Y que, bueno, el cambiar ese tipo de cosmovisiones, ese tipo de costumbres arraigadas, definiciones y tradiciones que hacen la personalidad de quien está tomando las decisiones en el día de hoy, es lo que nos permite saber, ¿no? O sea, ¿qué es este problema? Es el problema que tenemos hoy, por ejemplo, de la luz. Podemos rastrearlo muy bien en esta costumbre, ¿no?, que se tiene de la gente a hacer y tomar como muy, muy propia el territorio y lo que ella conlleva, ¿no? Y que se convierten más bien en estándares de ideales nacionales más que en estándares de ideales de ayuda al otro humanitarios. Esa es una de las cuestiones fundamentales en las que nos llevaríamos a cuestionar los términos éticos de lo que está sucediendo. Y de hecho, nomás para que vean un poco de las aplicaciones teóricas que hay un texto muy bueno que se llama Los límites del patriotismo, de Martha Nussbaum, que es esta autora creadora del enfoque de capacidades, junto con Amartya Sen, de la teoría de capacidades, de la filosofía de las capacidades, y bueno, ella misma habla de las ventajas que puede tener el discurso nacionalista, pero también las desventajas en ciertos momentos que tiene este tipo de discurso, ¿no? En el caso de Texas, pues bueno, no podemos decir que es nacionalista porque se supone que es un estado más de una nación más grande, pero bueno, al menos el pensamiento regionalista, el pensamiento localista, tiene ciertas ventajas en aras de crear cierto tipo de virtudes, pero también tiene ciertas desventajas al momento de resolver ciertos problemas, ¿no? Y esto es un problema de la ética muy, muy importante que los invito a hacer la investigación por su cuenta. No quiero dar la respuesta en mis investigaciones de cuál sería o la causa de ello, ¿no? Solo les doy así como aquí una pista para que investiguen cómo está el proceso de energía, del abastecimiento de energía y el uso de los energéticos de Texas y su relación con México, y cómo esto, pues bueno, nos ha puesto, como se diría en un lenguaje un poco coloquial, una gran y una mega troleada
a todo un país y varias personas, que bueno, al final de cuentas, ha sido la consecuencia, es una pequeña bola de nieve, que al final de cuentas su ciudadano común, corriente, ¿no? De a pie, como le dicen los periodistas, pues termina afectado en estos sentidos, ¿no? ¿Que se puede prever este tipo de cuestiones? Sí, pero para poderlas prever necesitamos tener este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que Texas no tiene capacidad de respuesta por esta superautonomía que tiene en cuanto a energía eléctrica, pues vale pensando que a lo mejor tenerlo como proveedor no es una muy buena idea y bueno, vale pensando también en términos de histórico ir estructurando y planeando esto para sucesivas acciones. Y aquí ya no va a tener nada que ver con crear nuevos pozos o que tenga que ver con crear refinerías o cerrar las refinerías o mover el dinero hacia un lado, hacia el otro, votar por un candidato o por otro. En realidad esto más bien tiene que ver con que a nivel sociedad, primero a nivel personal y a nivel sociedad, podamos entender el fenómeno social y personal a cabalidad, ¿no? Y que tenga que ver, y lo pensemos también en términos históricos, porque al final de cuentas, una parte de mis circunstancias, de lo que yo soy, es la historia en la que me desenvuelvo. ¿Sí? No, no solo mi nacimiento, sino también las costumbres que tengo, la lengua que yo tengo, tiene que ver con la historia. Y si eso no lo tengo siempre en mente, pues bueno, no lo voy a poder desarrollar y resolver en el momento en el que suceda. Y bueno, hasta aquí los dejo. Espero que les agrade la discusión y bueno, en cierta manera se los dejo para que lo desarrollen y no sin antes hacer una recapitulación de lo que sería el método de reacción ante problemas o ética en situación de emergencia, ¿no? Primero, racionalmente resolver el problema, ¿sí? Luego habrá tiempo de quejarnos, ¿no? ¿Sí? De desahogarnos. Ya que resolvamos el problema, entonces quéjese, pero tenga en mente que el quejarse no es la solución del problema, ni siquiera le va a dar una explicación. En todo caso, más bien son rabietas irracionales que a lo mejor no vale la pena tenerlas, ¿no? O al menos si le gusta, pues bueno, juego, practique un deporte, a lo mejor es más fácil para bajar el estrés. Y luego, ahora sí, pongámonos a estudiar cuál es el origen histórico del problema, ¿no? Cuál es su raíz más profunda y entonces propongamos soluciones, ¿no? Soluciones reales, que son las llamadas soluciones de fondo, que bueno, solo se darán a través de este proceso de análisis ético. Y bueno, espero que disfruten el video, hayan disfrutado su noche en velas. Si no la disfrutaron, entonces, y ya tenemos luz al día siguiente, pues les recomiendo que vayan, compren velas, apaguen la luz y disfruten también, porque es bellísimo estar ante ellas. Y además incluso les puede recordar, inspirar a leer algunos grandes clásicos de la literatura y de la filosofía, como podría ser el discurso del método de René Descartes, que fue escrito de hecho a la luz de una vela de estas y el estar observándola y estar observando la cera fue lo que lo llevó a crear la modernidad. Y bueno, eso sería un tema más bien para una clase de historia de la filosofía y no tanto un curso de ética. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos.